Y después de 7 años, se acabó. Adiós, Saul Goodman. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ernesto, bienvenidos a Dime Más Series. Y el día de hoy vamos a hablar del final de la serie Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad. Y después de tantos años, la serie llega a su fin con su 6ª temporada y en el capítulo número 13, y vemos por fin el final de Jimmy McGill / Saul Goodman. Este capítulo ha dado muchas referencias, un final apropiado, creo yo. También hay algunos flashbacks muy importantes, así que vamos a desentrañar el capítulo juntos, así que empecemos con el video. Como siempre, lo que voy a hacer es separar el capítulo por escenas, y lo que voy a hacer al principio es contar lo que le sucede a Gene Takovic luego de que habíamos visto en el capítulo anterior que Marion llamaba a la policía y lo incriminaba diciendo que Saul Goodman está en su casa, y luego vamos a regresar con los flashbacks que son muy importantes, muy importantes. Bien, en principio entonces vemos que Saul Goodman se está escapando de la casa de Marion. En verdad llega a su casa rápidamente, agarra todo el dinero que tiene guardado, también las joyas, los diamantes, y se va por allí, pero ya la policía está en su casa, está afuera, él sale y al final se esconde dentro de un basurero. Trata de memorizarse el número del hombre de las aspiradoras y también lo que tiene que decir, la clave para que lo puedan rescatar, pero finalmente la policía se da cuenta de dónde está y lo llevan preso. Cuando está ya en la estación de policía, llama a su trabajo diciendo que ya no va a poder estar allí, y también llama a su ex amigo Bill Oakley, el que ahora es un abogado defensor y que habíamos visto en las primeras temporadas que trabajaba junto a Jimmy McGill. Y le pide a Saul Goodman que sea su abogado adjunto, que no sea su abogado principal, sino que más bien un consejero. Y parece ser que el que se va a defender es el mismo Saul Goodman. Y finalmente Bill Oakley toma un avión a Omaha, Nebraska, y se encuentra con Gene Takovic, quien está ahí con los federales tratando de llegar a un acuerdo. Luego vemos que la viuda de Hank está allí, Mary Schrader, y Saul Goodman la hace pasar. Y Mary se hace la víctima, da toda su versión, lo que ya conocemos, que Hank era un buen hombre y que lo asesinaron y tú lo ayudaste, etcétera, etcétera. Pero lo que también hace Saul es mostrar su versión, una versión que no es la apropiada, pero servirá a futuro para el juicio y para que le rebajen la pena. Lo que dice específicamente Saul Goodman son mitad verdad, mitad mentira. Obviamente cuenta la primera parte que ya habíamos visto en los capítulos anteriores de cómo conoció a Walter White, que le había pedido que uno de sus clientes mienta, y como él no quiso, lo secuestraron, lo llevaron al desierto junto con Jesse Pinkman, le pusieron una pistola, pero finalmente lo que habíamos visto es que él aceptó personalmente porque quería y necesitaba el dinero, pero lo que dice aquí esta versión es más bien lo contrario, de que siempre fue la víctima, siempre le tuvo miedo a Walter White y lo que hizo fue siempre escapar, pero no de la policía, sino de los mafiosos y del grupo de Walter White y Jesse Pinkman que aún seguían vivos. Por lo tanto, lo que hace Saul Goodman es que esta versión yo la voy a presentar en un futuro juicio, y si no aceptan los tratos, no aceptan el término que yo deseo, vamos a ir a juicio y vamos a ver si es que va a ganar. Porque lo que quiere aquí Saul Goodman es jugar con el abogado defensor, que lo comenta en una oportunidad de que nunca ha perdido un juicio, entonces no se va a arriesgar a ir a un juicio por tantos años y al final terminar perdiendo, porque va a saber que va a haber muchos reflectores por el juicio a Saul Goodman. Entonces lo que quieren es llegar a un acuerdo rápidamente. Y vemos que Mary Schrader sale de la sala y finalmente llegan a un acuerdo después de varias horas. Van a darle solamente 7 años de cárcel, 7 años y medio. Y cuando le comenta de que, bueno, tengo algo más para negociar, que es sobre la muerte de Howard Hamlin, ellos le dicen, los fiscales, de que Kim Wexler ha contado un mes antes su versión y que ya la conocen, así que no tiene nada más que negociar. Finalmente, cuando están en el avión rumbo a Albuquerque, lo que comenta Saul Goodman es que necesita ir a juicio nuevamente porque tiene que contar nuevos hechos sobre la muerte de Howard Hamlin, que incrimina también a Kim Wexler. Y lo que vemos es que también Saul está un poco preocupado por lo que le sucede a Kim y va a dar una nueva versión de los hechos que parece que va a incriminarla aún más.
Lo que también vemos y lo que también me gustó mucho es que vemos que Kim sigue trabajando, sigue teniendo su vida común y corriente que hemos visto en los capítulos anteriores. Cuando sale de su trabajo va a una de estas asesorías legales que son gratis y ella se presenta como voluntaria, quiere trabajar, y ahí vemos a la Kim Wexler que siempre conocimos, que siempre quiso ayudar a los demás, que nunca le interesó el dinero, sino que utilizaba el derecho para servir a los demás, ayudar al público al que más lo necesita. Y vemos que está trabajando en eso cuando recibe la llamada de la jueza de Albuquerque que le comenta que Jim Takovic, bueno, en este caso Saul Goodman, ya lo han atrapado y que va a dar su versión de los hechos y que esta versión le incrimina, por lo tanto tiene que viajar y estar allí presente. Sin embargo, cuando llegamos ya al momento del juicio, lo que hace Saul Goodman es destruir todo el acuerdo que había llegado con los federales y finalmente acepta, dice la verdad, dice que sí conocía a Walter White en ese momento en específico, pero que él aceptó personalmente, que él le lavó el dinero, que él aseguró todo lo que había sucedido luego en los acontecimientos de Breaking Bad y que él era súper indispensable porque si no hubiera sido él el abogado de Walter White hubiera terminado en la cárcel o muerto de aquí a un mes. Entonces él era imprescindible, él era necesario para el lavado de dinero y para su industria de metanfetamina y por lo tanto lo que sucedía era que él es obviamente culpable de todo lo que se le imputa. Y lo que vemos aquí más bien es por qué Saul hace eso, si es que minutos atrás habíamos visto que había llegado a un acuerdo muy generoso, que de los tantos años que le daban solamente iba él a cumplir 7, es porque se da cuenta en ese momento final de que ya no quiere ser Saul Goodman, y él mismo lo dice, cuando ya da su versión final y cuando también en un momento recuerda a Chuck, a su hermano y todo lo que hizo, se arrepiente y vuelve a ser Jimmy McGill. Lo que dice Saul Goodman y lo que es muy claro es que a diferencia de Kim Wexler, ella decidió y se dio cuenta de que estaba mal las acciones que hacían junto a Jimmy, sobre todo cuando se dieron cuenta de que eso llevó a la muerte de Howard, y que ella se dio cuenta en el momento apropiado y se fue, se retiró, se fue de la ciudad y cambió de vida para bien, para no seguir atormentando a demás personas con su accionar. Sin embargo, Jimmy lo que hizo es quedarse y seguir con esa actitud. Tanto así que no se dio cuenta que también él provocó toda la muerte de su hermano Chuck finalmente, cuando le cancelaron la licencia, cuando le quitaron el seguro. Entonces todo lo que hizo Jimmy McGill en ese momento para herir a Chuck llevó a la muerte de Chuck. Todo eso Jimmy más bien lo olvidó y finalmente, en este momento en específico, en este pequeño juicio que tienen en Albuquerque, él reflexiona y se da cuenta que tiene que pagar por todo lo que hizo y por eso acepta todo lo que hizo con Walter White y todo lo que hizo en Breaking Bad, y también para darle a entender a Kim que él es en verdad ahora una buena persona, que ha cambiado, se ha entregado, ha hecho lo que Kim hubiera hecho en su lugar o lo que Kim le aconsejó en el capítulo anterior, y él quería que Kim vea eso, que no es la persona que conoció años atrás, que no es el Saul Goodman que ve en la televisión, sino es una buena persona finalmente, y que ha dejado de lado por fin al personaje de Saul Goodman y que ahora ha vuelto a ser Jimmy McGill. Entonces, para entender esta evolución, para entender este cambio drástico de Saul Goodman, Jim Takovic a Jimmy McGill, tenemos que entender los flashbacks. Y los flashbacks siempre van a tener un punto en común, que es los viajes en el tiempo o la máquina del tiempo. Entonces vemos 3 flashbacks en específico, que son a colores. El primero con el que empieza el capítulo es la escena que vimos en la temporada pasada, cuando unos hombres del cartel atacaron a Saul Goodman y Mike lo salvó y tuvieron que caminar por el desierto por más de un día sin agua. Cuando encuentran finalmente agua en el desierto, ellos dos están descansando y lo que le pregunta Saul Goodman a Mike es: si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué harías? ¿A dónde te irías o a quién visitarías o en qué momento de la historia visitarías? Y lo que hace Mike es decirle, primero le dice una fecha, que volvería al 2001, pero luego le dice no, volvería a 1984 cuando recibí mi primer soborno, porque allí entiende que cambió todo. Desde ese momento es la persona que él es ahora. Y lo que haría también es ir 5 o 10 años después a verificar qué es lo que ha sucedido a algunas personas que él quiere mucho, que imaginamos es su nuera y su nieta.
Entonces, con esta declaración nos damos cuenta de que Mike nunca quiso ser el Mike que es ahora, nunca quiso ser el Mike corrupto, el que era un policía corrompido y que también ahora trabaja para los mafiosos y sobre todo para Gustavo Fring, sino que él hubiera regresado en el tiempo y hubiera de repente evitado ser un policía corrupto, porque eso lo llevó a ser el Mike que ahora todos conocemos. Sin embargo, lo que le dice Sol no es también otro arrepentimiento, que quisiera cambiar algo, sino le dice que más bien volvería a los años 60, pondría $1 millón en una cuenta del banco y volvería a la actualidad para ser ahora millonario. Eso es lo único que él quisiera y Mike le dice: dinero es lo único que quieres, es lo único que necesitas, no quieres cambiar nada. Y aquí nos damos cuenta nuevamente de que este Saul Goodman siempre ha sido Sleeping Jimmy. Siempre fue así. Y eso también empalma con el otro flashback que vemos, que es justo en los últimos capítulos de Breaking Bad, cuando está Walter White y Saul Goodman descansando antes de que el hombre de las aspiradoras los reubique. Entonces justo están conversando Saul Goodman y Walter White en la madrugada porque hay un sonido que le molesta a Walter y él trata de arreglarlo. Y justo nuevamente Sol le pregunta: ¿qué harías con una máquina del tiempo? Y Walter, un poco como que con aires de superioridad, le dice que es una pregunta tonta, estúpida, que no tiene sentido, que no existe. Y más bien Sol replantea la pregunta y le dice: bueno, entonces ¿de qué te arrepientes? ¿No? Él dice: ¿de qué me arrepiento? Walter piensa y lo que le comenta a Walter es que se arrepiente de haberse salido de la empresa que fundó con sus amigos de posgrado en la universidad, llamado Great Matter Technologies, que es una empresa que cuando él salió de allí fue después muy exitosa y sus amigos se casaron y fueron millonarios. Y él finalmente terminó siendo un profesor de química solamente. Entonces él se arrepiente de que se haya salido de allí y de que ellos hayan tomado ventaja de lo que Walter les dejó en ese momento. Lo que entendemos y lo que dice también el mismo Walter es que si no hubiera sucedido eso, si él no se hubiera salido de la empresa y se hubiera quedado, él no sería el Walter White que ahora conocemos. Y ese es el momento exacto en el tiempo en el cual Walter se arrepiente y de que hubiese querido cambiar. Sin embargo, nuevamente, cuando Walter le pregunta a Saul Goodman: ¿de qué te arrepientes tú?, él también piensa y solamente le da una pequeña anécdota de cuando se cayó y se rompió el pie, y de eso se arrepiente. Y Walter rápidamente le responde: entonces tú siempre fuiste así. Es decir, siempre fue Sleeping Jimmy, que es lo que habíamos visto desde la primera temporada y también en estos últimos capítulos, que cuando aún era Jintakovic y vivía esta vida simple, siempre deseaba ser Sleeping Jimmy, siempre deseaba hacer estafas y demás. Entonces, con estos dos flashbacks nos damos cuenta de que Saul Goodman nuevamente siempre fue Sleeping Jimmy y Jimmy McGill siempre fue también Sleeping Jimmy. Nunca se arrepintió de nada, lo único que le interesaba siempre es el dinero. Sin embargo, en el último flashback algo cambia. Vemos nuevamente la relación entre Jimmy McGill y Chuck. Me imagino que es en la primera temporada, cuando Jimmy está trabajando con los ancianos. Y vemos que Jimmy llega a la casa de Chuck y lo que sucede es que ya es tarde, ya es tarde-noche, ya no hay mucha luz. Le está llevando comida, el diario, todo lo que necesita para ese día. Empiezan a conversar un rato, pero lo que vemos es la incomunicación, que los dos, ni uno ni el otro, se tienen aprecio mutuamente. Jimmy McGill lo hace solamente porque es su hermano. Chuck trata de conversar con Jimmy, le pregunta cómo te va con tus casos, con tus clientes, pero Jimmy rápidamente le corta y le dice que de repente quieres decirme que estoy haciendo mal, pensando que de repente Chuck lo único que quiere es reprocharle algo a Jimmy. Chuck le dice que no. Después le comenta de que de repente te has robado este hielo de alguna máquina de un motel y Jimmy le dice que no. Entonces vemos ahí un poco de fricción entre los dos todavía, ¿no? Y finalmente vemos que Chuck le da un consejo a Jimmy. Si no te gusta por dónde estás yendo, siempre es bueno detenerte, pensar y cambiar. Lo puedes hacer en cualquier momento. Pero rápidamente lo que hace Jimmy es decir: ¿y tú? ¿En algún momento hiciste eso? ¿En algún momento cambiaste? Vemos que ahí nuevamente hay un roce y Chuck corta ahí la conversación diciendo: siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Nunca podemos tener una conversación apropiada de hermano mayor a hermano menor, porque siempre va a haber roces, siempre va a haber alguna pequeña disputa o discusión.
Pero esa frase que le dice Chuck a Jimmy es muy importante porque eso va a servir a lo que hemos visto en el juicio, ¿no? En ese momento en específico, casi al final, cuando ya todo está perdido, cuando Saul Goodman ha ganado a los fiscales porque le han dado 7 años en vez de 90 y tantos años, lo que hace es arrepentirse, darse cuenta de que en ese momento tiene que dejar de ser Saul Goodman, tiene que dejar de ser Sleeping Jimmy y volver a ser Jimmy McGill y seguir los consejos de su hermano Chuck. Por eso creo que todos los flashbacks son importantes por ese motivo. Los dos primeros dan a entender de que siempre Saul Goodman o Jimmy McGill en Better Call Saul y en Breaking Bad siempre fue Sleeping Jimmy, no se arrepiente de nada de lo que había hecho, pero al final, sí, al final recuerda a Chuck, recuerda la muerte de Howard y se da cuenta de que ya lo ha perdido todo. Entonces en ese momento decide detenerse y cambiar el rumbo para bien. Ya en las últimas escenas vemos que están llevando a Jimmy McGill a la cárcel que él no quería ir, a la cárcel que se llama ADX Montrose. Y vemos una escena muy interesante donde lo están llevando en el bus, los presos lo reconocen y empiezan a cantar Better Call Saul, Better Call Saul. Es una escena genial. Finalmente la última escena, las últimas escenas es Jimmy ya en la cárcel, está cocinando unos panes, el oficial llega y le dice que ha llegado el abogado y cuando lo llevan hacia donde está su abogado defensor nos damos cuenta que es Kim Wexler y Kim conversa con Saul, le dice que su tarjeta de abogado nunca vencía, así ella pudo ingresar y lo que hacen es solamente conversar como lo hacían antes. Ella prende un cigarro, entre los dos se lo van fumando y ahí nos enteramos de que le han dado 86 años a Saul Goodman, pero con buena conducta puede rebajarse a mucho menos de los 7 años que él había acordado. Esa es la única conversación que tienen o la única conversación que vemos y luego termina Kim saliendo de la cárcel y viendo a Saul haciendo su seña característica. Allí termina la serie. Creo que es un final apropiado, un final que ya habíamos visto en los últimos capítulos a dónde nos podía llevar. Era interesante ver que en algún momento, no sé si a mí se me ocurrió, pero tenía que arrepentirse Saul Goodman, tenía que arrepentirse de lo que había hecho, de todo lo que había hecho. Entonces sucedió rápidamente, pero creo que él lo hace porque, como ya les dije, había perdido todo, había perdido todo el dinero, había perdido todas sus amistades y lo único que le quedaba era quedar bien con Kim Wexler. Creo que esa relación aún sigue, quiero entender o quiero pensar de que Kim va a ir a buscar a Saul constantemente, a conversar, porque como nos damos cuenta es lo único que le queda a Jimmy, lo único que le queda es Kim Wexler, no le queda nadie más, ninguna persona que él aprecia o que le aprecia a él. Toda su carrera siempre estuvo lleno de personas que solamente él los utilizaba o lo utilizaban a él, como Walter White, y lo único que él quería era dinero y dinero y dinero y ganar más y ser el abogado más inteligente de todos, ya sea por la buena vía o por la mala vía, que es al final lo que toma, ¿no? Y vemos finalmente el arrepentimiento de Saul Goodman y dejando de lado ese nombre y convirtiéndose o transformándose o adaptando nuevamente su personalidad a la de Jimmy McGill y acercándose más a Chuck, a su hermano. Bueno, eso es todo lo que les quería decir sobre la serie de Better Call Saul. Si hay alguna duda, consulta, no se olviden de escribirme aquí debajo y si quieren ver los videos anteriores de los capítulos pasados pueden darle clic aquí. Y no se olviden que en Dime Más siempre les decimos más que los demás.